Queridos amigos, qué hermosura de verlos a todos aquí. Otro día de Al-Had, como cada semana que nos venís a visitar. Me place muy mucho ver las caricas de todos vosotros aquí en esta comunidad virtual que tenemos de llamar Encuentros de Al-Had. Y propiamente son encuentros. Así que en primero, como cada semana, nos vamos a saludar como corresponde. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todas las bandas del mundo. Ahora, como cada semana, también voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que tenemos el próximo Al-Had. Estamos hoy en nuestro programa 119 y la próxima semana va a ser un Al-Had muy especial. 19 de marzo vamos a fiestar, vamos a celebrar el Día Mundial del Ladino. Y aquí vos quiero decir, el Día Mundial del Ladino es oficialmente declarado por la Autoridad Nacional del Ladino el día 17 de marzo. Es el día en que salió la ley que creó la Autoridad Nacional del Ladino. Y entonces se decidió que este día será el Día Mundial del Ladino. La data más cercana, nuestro 19 de marzo, es el día de la celebración. Ama quiero que tengáis en claro que la data justa es el día 17 de marzo. Este día vamos a tener un programa especial, vamos a tener musafires diferentes, entrevista, una conferencia muy especial con el profesor Edwin Ceruzzi. Él nos va a hablar de un sujeto muy interesante, las voces olvidadas, las canticas en ladino en placas antiguas. Este sujeto no lo tocamos nunca aquí. Este será una grande oportunidad de conocer. El doctor Eliezer Papo va a hacer una entrevista a 4 cantadores, y la querida Forti Barrocas nos va a contar unas consejitas y tenemos música y video y será una fiesta muy hermosa. Hay de decir que van a trocar las horas en curto en diferentes lugares entre la próxima semana y la viniente. Entonces hay de hacer atención a los trocamientos en cada lugar. Y seguramente tendremos una celebración muy especial en el próximo encuentro de Al-Had. Vos quiero recordar que para ver los filmes de los programas que ya tuvimos, podéis entrar en youtube.com/esefarad o en esefarad.com/tv y vas a encontrar todos nuestros programas de encuentros de Al-Had y también algunos otros sobre conferencias de sujetos sefaradí. Si nos queréis dar una ayuda para continuar más y más con los encuentros de Al-Had, podéis entrar en esefarad.com/encuentros y ahí vais a topar el modo de hacernos llegar vuestro ayuda, vuestro dono, y le agradecemos aquí muy mucho a quienes cada semana y cada mes nos hacen llegar esta ayuda para continuar más y más con nuestros encuentros en judeo-español. Ahora sí, ahora me toca hacer hoy a mí la balabaya por el Centro Cultural Sefarad, así que no me va a presentar a mí, de mí para mí. Hoy vamos a hablar de 36 años del programa Emisión Sefarad. Este es un programa que hacen Matilda y Rachel Barnatán, y tenemos hoy como musafira a Rachel Barnatán para hablarnos de este maravilloso Emisión Sefarad. Hola, Rachel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, me topo muy contenta de poder toparme aquí en estos encuentros de Al-Had tan maravillosos, viendo aquí a los amigos, y desde aquí quiero en primer lugar agradearte, Liliana, Marcelo, y al Centro Cultural
sefardí de Buenos Aires, Argentina, de mi tierra también, que tanto extraño a veces, y también mi tierra de Sefarad. Ahí está mi corazón dispartido en dos, Mm. con estos encuentros de Al-Had, y regraciar también a todos los amigos que nos ven en directo desde todas las partes del mundo por entero, y también los que nos van a ver en la grabación. Y es un placer poder toparme aquí, después de tantas añadas de programas junto a Matilda, mi madre, muy afamada en el mundo por entero sefardí. Y ella es la maestra de Sefarad en España, la maestra de Sefarad. Seguro, mira que estás, vaya a cumplir en curto los 37 Sí, años del programa, quiere decir que sos de los primos atrás que empezaste cuando no había ni grupos, ni elevos, ni universidades, ni, y solamente algunos estudiosos de la lengua, ya teníais vosotros este programa. Ama, voy a contar un poquitico, que emisión... antes de nada te va a demandar en la radio, dice emisión en sefardí, y vosotros le decís al programa emisión Farad. sefarad. Sí. Tenemos dos nombres, es el mismo No, programa. es el mismo programa. Resulta que el nombre que se creó al empecillo fue Misión Sefarad. Más después, hace unas añadas atrás, para que se comprenda mejor, trocaron y pusieron como lenguas extranjeras, somos emisiones en inglés, francés, Ah, hay también en árabe, hay en portugués, hay inglés creo que ya dije, y también sefardí. O sea, entonces han puesto emisión en ruso, emisión en sefardí. Es por esto que el programa es, tiene estos dos sí, nombres. pero es el mismo programa, emisión sefarad o emisión en sefardí. Si buscas, puede salir así en el buscador, salen todos los programas Seguro, de la lo radio va exterior de España. con esta fotografía, con esta estampa. Mm, Y tenemos de contar que Emisión en Sefardí o Emisión Sefarad es un programa cultural de radio en lengua sefardí, en judeo-español, en la radio exterior de España. Esto es muy importante porque es una radio pública, no es una radio judía. Como decía Rachel ahora, tiene programas de todo modo, de lenguas y de sujetos. Y Matilda y Rachel Barnatán, como dijimos, dijo Rachel hace un puntico, son madre y hija, y aparecen y presentan las emisiones y su contenido por entero. Entrevistas, personalidades, folclore, música tradicional y contemporánea, actividades, tradiciones, literatura y más en estos 36 años. Seguro tenés una grande cantidad de materiales ahí. Para que sepas con quién vamos a hablar, vos voy a contar en primero sobre Rachel y después sobre la querida Matilda, que no está aquí, ama puede ser, nos está sintiendo. Rachel, que se llama Viviana Rachel Barnatán, ama usamos a decirle Rachel, Rachelica, es la directora de Emisión Sefarad, el programa de radio, como vos decía, que crió su madre, la querida Matilda Guiní de Barnatán, que hace poquitico tiempo se retiró y dejó por entero a Rachel con el programa de hace 36 años en la radio exterior de España, que continúa con la difusión de la lengua judeo-española. Rachel nació en Buenos Aires, en su chiquez se asentó en España, se empezó el ladino de su madre Matilda, y es actriz, es artista plástica, es compositora, también cantadera, sí, y colaboró con su madre en el programa de radio y ahora es ella la directriz, Emisión Sefarad, y también es coautora junto con Matilda del libro de poemas La hija y la madre como la uña y la carne, editado en 2008. Y para los que no conocen, seguro casi todos debes de conocer a Matilda Guiní de Barnatán. Matilda nació en Argentina, es por esto que yo quise convidarla a Rachel y hablar también de su mamá,
porque nosotros, Marcelo y yo, moramos en Argentina. Se empezó el judío español de su abuela, esto estoy hablando de su mamá, de Matilda, que venían de la isla de Rodas. Ellas moran en España. Antes se casó con el abogado Elías Barnatal y tuvo 3 hijos. Desde 1986, Matilda dirigió el programa de radio Emisión Sefarad. Y también es poetisa. Vamos a sentir un poco y hablar un poco sobre ella. Y quiero ahora dejarte a ti un poco, Vivi o Rachel. ¿Cómo te dicen en casa? Bueno, de chiquitica ya me llaman Bibi, más siempre para todo el tema de judaísmo, de sefardí, soy Rachel. O Rachel, más bien O Rachel. Rachel. Te place Rachel. Te vamos a decir Rachel. Entonces, Sí. Bueno, contamos un poco sobre este programa de radio Emisión en Sefardí o Emisión Sefarad, ¿cómo nació? Bueno, Emisión Sefarad, Emisión en Sefardí, nació en la añada 1986, cuando se principian las ataduras, las relaciones entre Israel y España. Es así que buscan a una personalidad para que pueda dirigir este programa, y así contactan con Matilda, mi madre, Matilda Shini Barnatán, que ella es historiadora, ella es investigadora, y así mismo sefardí, que somos toda la familia maternal de la isla de Rodas, de donde era mi nona, mi abuela Rebeca, que era de la isla de Rodas y se fueron a Argentina cuando ella era chiquitica. Y así se salvaron también de los nazis, que entraron, como sabemos, en Grecia y en muchas partes, y en Rodas también. Entonces, este programa principia el 4 de abril de la añada 1986, es así que en abril vamos a tener ya la celebración de todas estas añadas, que son muchas, 37, y mi madre Matilda principia con el programa, un programa sobre todo enteramente en lengua judeo-española. Es el único programa en el mundo que lleva todas estas añadas ininterrumpidas, difusando la lengua, la cultura, la gastronomía, los cantes, las literaturas, todo modo de cuentecicos, dichas, refranes, relatos, y también relatos sobre personalidades y de la actualidad en el mundo por entero, de actividades, sobre todo que estamos en Madrid, donde grabamos los programas en Radio Televisión Española, en Prado del Rey, en los estudios de la Radio Nacional, que es también Radio Exterior de España, y desde ahí se difusan los programas. Es muy importante decir que ahora con el Internet, a partir de Internet, se pueden sentir los podcasts, los programas, igual que podemos sentir muchos otros de muchas añadas atrás. Podemos sentir y vemos en los titulares, sabemos de qué temática se va a tratar el programa. Y eso es muy interesante, porque a gente le place más historia, otra le place más música, otra le place más personajes, y siempre, cada tanto también, entrevistas con personalidades que tengan que ver con el mundo, no solo tanto sefardí, también con el mundo judío, con todo tipo de informaciones sobre las juderías de España, las que están reconocidas y las que no. Hace poquito hicimos un programa que nos hablaba de la descubierta de la sinagoga en Utrera, una sinagoga en Sevilla. Tuve el placer de poder entrevistar al alcalde, que muy entusiasmado nos contó cómo fue que tenían estas datas y cómo fue que se hicieron estas excavaciones, que ya desde la añada 1600 se sabía que hubo ahí una sinagoga. Esto estuvo oculto, y él mercó estos terrenos, y poco a poco se fueron apareciendo estos restos arqueológicos que nos hablan de esta vedra de todos los judíos que moraban aquí en Utrera, que queda en Sevilla.
Y es un Vamos a programa ver que se puede hacer. un cortico videico sobre vosotras en la radio, ¿te parece? Sí, Para que miren un poco cómo es que enregistran y más cosas del programa que serán seguro muy hermosas. Radio Exterior de España. Emisión Sefarad, tu programa en lengua sefardí. Queridos oyentes, bienvenidos a Emisión Sefarad. Vos hablan Matilde y Rachel Barnatán. Y hoy vamos a ofrecer un cuento de título Una blonda inteligente. Y como siempre vamos a despedir con música. Hasta el día de mañana, si el Dios lo quiere. Nos encanta hablar en el judeo español o judesma o españolito, lengua muestra. Y esta es una lengua que heredo de mi familia, que es viniendo de la isla de Rodas en el Egeo. Nosotras llevamos muchos años trabajando, al igual que mucha gente en todo el mundo, y mucha gente que lo habla y que no es conocida, porque son gente mayor, porque ellos lo transmiten oralmente, que es también como se aprende esta lengua. Qué hermoso que pudimos verlas laborando en la radio. Claro que la entrevista seguro era para la propia radio y en castellano. Ya sentimos como vosotras habláis en judeo español en la radio. Tenéis una grande cantidad de programas. En el empecillo era solamente Matilda, tu mamá, ¿verdad? sí. ¿Cuándo te metiste tú en este programa? A laborar en juntas. Bueno, sí, en realidad principió Matilda, mi madre, como ves que es la gran maestra de Sefarad, con todo su conocimiento y toda su sabiduría en todo lo que es la cultura y con una pasión y un interés que yo no he visto en ninguna otra persona, que hay muchas personas que conocen y que saben y que difusan, pero mi madre tiene una pasión muy, muy fuerte y ella muy dedicada al programa. Y fue así que ella principió y claro, de vez en cuando viajaba y hacía viajes, que tenía congresos, que tenía simposios y me dijo, mira, tú puedes entrar. Y entonces, como ya estaba empezándome la lengua y todo, ya estaba hablando, ya me empezaba todo, dije, bueno, pues yo puedo ir y puedo estar en junto. Y claro, me plació tanto y tanto que empezamos a elaborar en juntas, empecé a dar ideas y ya esto se hizo pues que ya las dos estábamos laborando en el programa y creando nuevas partes y nuevos contenidos interesantes y veíamos la respuesta, porque en esos tiempos, estamos hablando de los años 86, años 90, las gentes, los oyentes nos enviaban postales, cartas, letras postales, postales de los lugares donde nos sentían. Entonces tenemos muchos oyentes y algunos muy fieles que ainda continúan sintiendo las emisiones y los programas que nos mandaban las cartas postales y escribiéndonos, felicitando y pidiendo cosas y con mucho cariño siempre de los oyentes. Nos mandaban por posta, Sí, sí, sí. posta. Sí, mandaban Claro, a la radio. porque hoy es muy colay Claro. meter un mensaje y decir, vos felicito, qué hermoso programa. Antes había de mercar una postal, Claro. escribir la postal, ir a la posta, mandarla. Sí. Así Tenés todo esto tenéis escribía, guardado. Sí, escribían letras, que tenemos muchos archivos porque son muchas añadas, y muchos oyentes nos decían que era un modo muy bueno que os empezaban también la lengua, y muchos oyentes no solo tanto de Sefarad de España, de otras partes del mundo, descubrían traverso el programa, investigando un poco en sus raíces, descubrían que ellos también tenían raíces judías, y hay muchos oyentes que nos han escrito sus historias, y esto es algo muy importante porque el programa no solo tanto se trata también de difusar la lengua, conservar la lengua, los cantes, toda la rica tradición oral que tenemos, tan hermosa y tan completa,
ma también que los oyentes puedan ambesarse y puedan tener, digamos, este trocamiento, intercambio que siempre tuvimos, que ahora es más fácil, más colay por el tema de internet, y también que tenemos un WhatsApp, el número de WhatsApp, que la gente nos deja mensajes de audio que recibimos de todas partes, de España, de México, de París, de Israel, bueno, muchos oyentes y muchos elevos, chicos mancebicos que están estudiando, haciendo sus labores sobre el judío español, españoles también, y es muy interesante porque nos cuentan las historias y tenemos esta comunicación con el 34-680-688-698, que es el número de WhatsApp, aunque en los programas lo digo, creo que lo estoy diciendo bien de memoria, ahí en los programas lo digo porque la gente nos va enviando sus mensajes y es muy hermoso que después se puedan sentir ellos mismos en los programas. Entonces yo... Qué hermoso que tenés mancebicos. Es que en las escuelas, porque sé que no hay muchas escuelas judías en la España, ama los chicos de las otras escuelas tienen ahora en el programa de estudios el judío español o la cultura. Pero bueno, hay algunas universidades, como tú bien sabes, porque también te topaste en Murcia con la profesora Joana Castaño, ella sí que ha dado a conocer mucho la lengua y toda la historia, y entonces hay ciertos sitios y ciertos lugares, pero hay mucha información, y está nuestro programa que es un manadero muy importante de información para todos los mancebos que también se interesan por nuestro universo sefardí. Tú eres la directriz, ¿ama quién se encarga de la programación del programa? Todo, yo soy todo. Ahora, antes éramos Matilda y yo, y tú buscas las músicas y a quién ponemos, y ella siempre fue digamos, la directora, es ella, porque ella es la creadora del programa, ella decía los contenidos, yo continué, yo lo que hago es continuar, ¿no? Lo que ella me dejó, toda su sabiduría, y también en materiales de CDs que tenemos muchos CDs, muchos libros, mucha historia, muchos artículos de ella propios, un montón, y muchos libros muy especiales sobre la historia de los judíos en todas partes de Sefarad que tiene Matilda, muy antiguos, y de ahí voy sacando y voy traduciendo a veces, pero yo ahora hago todos los contenidos, que un día hago de literaturas, que un día hago de gastronomías, que, ¿sabes? Todos los contenidos, porque son programas, como sabemos, muy completos, con muchos cantes de todas las intérpretes, cantaderas y cantantes del mundo por entero, grupos, discos nuevos que van saliendo, todo eso que también me escribe gente con la información, y yo voy programando porque hay mucho, realmente ahora el mundo está muy interesado, y sobre todo en Sefarad hay mucho interés en todo lo que es nuestra cultura, y les place mucho a las gentes, mismo cuando íbamos a hacer los espectáculos sobre Sefarad, creamos muchos espectáculos, y también nuestra asociación Luz de Sefarad, que es ahora el mismo nombre que lleva el programa de Radio 5, donde también se emiten espacios de cultura sefardí más cortos, los sábados. Hablamos un poco de esto, hablamos un poco de Luz de Sefarad. ¿Cuál es? ¿Es diferente al programa de emisión Sefarad? Es más corto, son programas son cortos, y son los programas que pueden tener, no sé, 7, 6, 8 minutos más o menos. Es en otra radio. Es en otra radio. Sí, es en Radio 5. También es, digamos, de la Radio Nacional, tenemos varias radios, Radio 1, esto es Radio 5, Radio Exterior y Lenguas Extranjeras es donde está emisión en sefardí, y después tenemos Radio 5, que es una radio que se especializa en dar noticias, entonces va dando noticias, pero va metiendo programitas pequeños. Así nos conocieron, les plació lo de Emisión Sefarad, y ya muchos años llevamos también con Luz de Sefarad, que se emite los sábados, también 16:35 hora española, más están los podcasts. Si tú buscas Luz de Sefarad Radio 5, salen ahí. Y ya vamos a ir metiendo en el chat las adresas para que la gente vos mire. Seguro la próxima semana vaya a tener muchos oyentes nuevos que van a querer
sentir vos, seguro que sí. Con tantos años y tantos materiales, ¿te pasa que quieres mirar un poco atrás y ver programas vuestros de antes para tornar a meter el material o para ver si este material se hizo alguna cosa nueva por él? Sí, bueno, a veces llegamos a tener varios programas que no se emiten porque tenemos siempre programas de reserva, guardados por si uno está malo o tiene que viajar. Hay programas de reserva que están incluso que no se emitieron ainda. Y tengo grabaciones con Matilda, que aunque ya está con su jubilación, ella ya no labora en la radio, hay grabaciones de ella, y muchas veces como los oyentes les place tanto sentirla a ella, a veces voy metiendo cositas que de ainda no se emitieron en los programas, y también a veces alguna que ya se metió, pero está muy buena, algún cuentecito, pero no me place mucho meter cosas de antes. Es hermoso poder sentir de pronto una entrevista o un programa, pero que son tantos y tantos, son muchos, porque son muchas añadas y hay mucho material, pero también hay mucho todavía por poner, por meter. Qué bueno que hay mucho. Sabes, ya que dijiste que a la gente le place sentir a tu madre, Sí. me parece bueno que podemos sentirla un poquitico meldando una poesía y después vamos a hablar de ella. Nos vas a contar un poquitico más de sus cosas, ¿te parece? Sí, muy bien. Semos Dios de Sefarad, la que olvidó a sus hijos, y malgrado el olvido, Iné quedó el recuerdo, ansia, memoria y manadero. Semos los hijos de la lengua, carecíamos los cantes que cantaron los nuestros, los guadramos ainda en meollo y esfueño. Nuestros viejos hermanos nos miran con ojos secos, que saben de las ansias de solombras y de arrollados, mancebos y aedados. Avoltimos poreos, batiendo el corazón, meldando en las ciudades viejas un pasuk en hibrit, un nombre en la calella. Semos Dios de Sefarad y travimos sus ansias. Semos como la nave dispartida que queda sin arribar al puerto, solica en medio de las aguas. Hermoso. Es tan hermoso, tan hermoso. Ama, ella lo dice de una manera Sí. que no es solo meldar una poesía, es la interpretación de esta poesía que se caen las lágrimas solas cuando ella Sí. hace este modo de cosas. ¿De quién es esta poesía? De ella. Todas las poesías del libro La hija y la madre, como la uña y la carne. Tú sabes, porque tienes el libro que lo fuimos a presentar a Argentina, Buenos Aires, que guardamos unos hermosos recuadros de esa presentación. Lo presentamos en muchas ciudades de Sefarad y también en Francia, en otras partes del mundo, pero son poesías que son 30 de Matilda y 30 mías, y lo bueno es que van acompañadas de un CD. Bueno, tiene la música de piano que interpreta el nieto de Matilda, que es mi hijo Darío, que Tu hijico. ya está mayor, pero pianista profesional, que en estos tiempos, cuando hicimos este labor, él tenía 14 años y nos hizo los arreglos en piano, acompañamientos muy hermosos de las poesías. Esta es una poesía de Matilda que nos habla de estos judíos de Sefarad, nos lo dice en la poesía con esa pasión, ¿no? Que ella Sí, tiene. es muy hermoso. Contamos un poco sobre
sobre ella. Ella, dijiste, es historiadora. Sí, Matilda siempre, ella ya desde Argentina siempre daba conferencias y bueno, viene escribiendo artículos hay de ella, si buscan Matilde Gini Barnatán, cualquiera que en cualquier buscador vaya a ver muchos artículos y además ella ha editado, o sea, ha publicado en muchas revistas que se dedicaban también al judeo español, en el diario periódico El Amanecer de Turquía, también en la revista Los Muestros, también, que tanto tiempo yo también publiqué allí en Bruselas, y también en Lettres Sefarad, con su director Jean Carazo, que también éramos muy amigos y le conocimos y siempre en encuentros, en congresos nos topábamos y juntos y siempre ella escribía artículos y era invitada, cuando morábamos en Argentina, ella era invitada en Europa a hacer conferencias y invitada en muchos congresos sobre sus temas de investigación, sobre judaísmo, criptojudaísmo en España y Portugal y en el Río de la Plata, que eran sus temas fuertes. Ella hacía conferencias sobre todo tema del criptojudaísmo, todos estos tiempos que se vivieron aquí en Sefarad, en España, y de verdad que hizo mucho labor, no solo tanto por el tema de difusión de la lengua judeo-española, que es, yo creo que es la persona en el mundo por entero que más labor hizo con tanta pasión, y demás de muchos otros personajes, por supuesto que sí. Ella lo hizo siempre con mucha pasión, es la pasión que ella me transmitió a mí y por esto es que yo entré a laborar con ella y luego ya hicimos la asociación Luz de Sefarad, con la cual partajamos un montón de proyectos y también el CD de música sefardí, también el libro de La Isla y la Madre como la uña y la carne, y siempre estuvo haciendo conferencias, partajando en encuentros donde la llamaban, y también partajamos este vídeo chiquitico, es de un documental de Ladino. También salimos en programas de televisión española, en crónicas de televisión española, otros programas que nos invitaron, son muchos, pero también en temas de documentales de radio también hemos salido y nos han hecho muchas entrevistas en estos años compañeros en otros programas, y un programa muy importante también de documentos RNE hace poco tiempo sobre el ladino, también partallamos y partalló también mi chica Yael, que también es cantadera, ella también canta. Esto te quería demandar. En primero, tú eres poetesa como tu madre y ya sabemos que también composates música para cantes que compitieron cuando estaba el Festiladino, ¿verdad? Sí. Muy hermosos los cantes, y tienes disco, que me parece que el disco se llama Luz de Sefarad, ¿no? Sí, el disco es Luz de Sefarad, porque este es el tema que quisimos meter este nombre en la asociación y luego hicimos el disco con el mismo nombre, también el grupo que tenemos ahora de música y de conciertos también se llama Luz de Sefarad, este nombre que lo creamos en la asociación hace muchas añadas atrás para sacar adelante los proyectos. Esa fue la idea de poder hacer muchas cosas, libros, discos, todo esto que fue naciendo de la asociación, pero también espectáculos con distintos nombres que fuimos haciendo, con poesía, con relatos, relatando toda la historia de los judíos españoles con este nombre. Y ahí es donde entran también como colaboradores, digamos, mi chico Darío Meta, que es pianista, y él también a veces pues colaboró con nosotras en espectáculos cuando podía y el tiempo lo permitía de hacerlo, y también nos dio esta colaboración tan hermosa, porque yo dije, un libro está bien porque tú lo meldas, pero la gente no sabe bien cómo se pronuncia, y fue la idea mía de meter el CD, que fue lo que tanto le plació a las gentes, además de poder meldar, que tiene su abecedario también, el glosario de las palabras que no se entienden traducidas al español, del judeo español, tiene también su CD, y entonces tú vas sintiendo las poesías y también las puedes meldar y leer,
y así la entiendes mejor, ¿no? Y sabes, te ambesas bien la pronunciación, que también es hermosa la lengua muestra de saber pronunciar bien. Esto es lo que tenemos de hacer Es nosotras, de muy hacer cursos y hacer talleres y hacer cantes, porque yo te quería decir, cuando me topé en Turquía en un congreso que fuimos con mi madre, con Floria Goda, esta gran cantadera, que también metemos mucho porque ella también era cantadera y compositora. Ella me dijo, hay que continuar siempre también con la modernidad y seguir composando. Y yo ya tenía los cantes, justamente el cante de la novia que sale en Luz de Sefarad y sale en los programas a veces de Ráfagas, y lo metemos también, es un cante que yo compusí, la letra y la música, que está dedicado al Shabbat. Y ese es el cante que recibió segundo premio en Festiladino, una de las añadas del festival, que es un festival que se hacía en Israel, en Jerusalén, de cantes contemporáneos sefardí. Y también tengo Letra de Amor, y bueno, y otros cantes que están ahí, que los tengo. Manuel me da el tiempo de poder terminar y grabar, Ama, pero hay tú más. cantas muy hermoso y ya vamos a ver un videico donde tú estás Tú cantando. también. Ama en primero, merci mucho. Ama en primero, recibiste un premio al programa. Sí, es un premio que creo que tienes ahí la foto, un premio muy importante porque fue un premio que recibió mi madre, que la llamaron para entregarle este premio en Tel Aviv, en estos primeros encuentros internacionales sobre el judeo español que se desarrollaron en Tel Aviv en la añada 1994, cuando llevábamos 8 o 9 años de programas. Fue cuando se dio este importante galardón, que lo tiene mi madre, que justamente nos dice, presentado a Sefarad, programa en lengua sefardí de Radio Exterior de España, en signos de apreciación y reconocimiento por su actividad periodística para la conservación y promoción del judeo español y de su cultura. Y creo que es muy importante también los reconocimientos, que no es lo que más nos importa, porque creo que deberían dar muchos reconocimientos. Lo importante es que a los oyentes les placen los programas, las cartas, las letras, sus palabras. Para mí es lo más esmoviente cuando recibes. Yo cada lunes voy y escucho. Y el otro día uno que nos dejó un mensaje, por ejemplo, de Sevilla, creo que era, no sé de qué ciudad, que también de una asociación también sefardí, porque hay muchas asociaciones que elaboran también por el mundo del judeo español y nuestro mundo cultural sefardí, y me plació mucho porque tienen una revista y bueno, nos dejaban un saludo que va a salir en nuevos programas, pero ya sabes que si quieres sentir nuestros programas están ahí, tenés que buscar emisión en sefardí y en cualquier buscador RTVE, las letras de Radio Televisión Española pueden sentir, y hay podcast, programas muchos donde también está Matilda, claro, que es el alma de estos programas, ¿no? Y yo Y continúo. será siempre la alma de estos programas, seguro. Nosotros en nuestra página de sefarad.com cada semana metemos el haber de que salió el nuevo programa con el sujeto para sentir de emisión Sefarad, porque es muy, muy valutoso, tiene actualidad, tiene música vieja, nueva, verdaderamente como nos estás contando, tiene todo, y es un material que no podemos tomar su valor, es un tesoro verdaderamente, y con tantos años seguro que debemos de honorar a Matilda que lo crió y a ti que lo estás continuando. Y verso esto, Gracias. que ya sabemos que Darío es un concertista de piano. Cuando era criatura yo me acuerdo de él tocando el piano, ama ahora es un concertista grande de piano, y tu hijita tiene una voz maravillosa que seguro Sí. tomó de su madre y la engrandeció. Sí, porque mucho mejor. Los dos ellos tienen sus carreras, son grandes artistas. Darío también es profesor en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, donde él se ambezó y también hizo su máster de piano en Lübeck, muy hermoso, en Alemania, y ya él tiene también sus estudios de Derecho, que está haciendo su máster ahora,
Ma tiene también su carrera de composición, es compositora de sus cantes y tiene realmente una voz muy hermosa, y es ella que también quiso meterse también en este mundo, ya que la abuela también la empezaba tangos y la empezaba cantes, y así fue como ella también dijo, bueno, yo quiero partillar ahora que la abuela ya no está tanto en este mundo, entro yo, y bueno, y estamos haciendo cosas muy hermosas, porque de verdad... Esto, espectáculos en vivo. Ahora nos manca que venga ya él a laborar contigo a la radio para que continúe a hacer la hija y la madre como la uña y la carne. Nunca se sabe, pero bueno, está con mucho labor, mucha ocupación, pero podría ser, tiene que continuar con cada uno con su vida, pero sí que es hermoso que podamos partillar en los escenarios la música y la poesía y los cantes, como hicimos en Melilla en diciembre, en este hermoso acto de Hanukkah, que fue el primo después de la pandemia, un acto en una sala de hotel muy hermoso, con mucha gente de la comunidad judía de ahí, de Melilla, más de otras religiones, había mucha gente y un calor del público muy hermoso, que también está grabado. Melilla está apoyando muy mucho por la cultura sefaradí, verdaderamente. Sí, seguro. sí. Al final que tienes a tu hijico que te acompaña en piano, tienes a tu hijica que canta, tú ahora meldas las poesías como meldaba tu madre, y tienes Sí, yo también canto, familiar. pero yo veo que ella lo hace mucho mejor y digo, bueno, mejor que ella es más hermosa y más mansevica que no hay, y digo que es la única, yo creo, en España, la única mansevica, y no sé si en el mundo, que canta tan hermoso y que es realmente sefardí, porque ahora todo el mundo se sube al tren de los sefardí, todos somos sefardí, todos hacemos música sefardí. No. Hay gente que hace... Sí, puede hacer música sefardí, mas no son sefardí ni se inventan algunas cosas. Esto hay que decir, hay que hacer la cosa pureza, se puede crear después nuevo, pero el que es sefardí, hacemos sefardí y lo cantamos y lo hacemos, yo creo, con mucho más corazón. No digo que el otro no se pueda hacer, claro que sí, pero No sé. es decir que hay una... Todo es muy hermoso. Además, los que no son sefardín tienden de empezarse Claro. muchas cosas que nos vienen de familia. Cuando uno es de familia sefardí, ya conoce las costumbres, las voces de los heredados de la casa, seguro que tiene como un plus, una cosa Claro. más que darle a la gente, puede explicar sobre una fiesta o entender de qué va un cante. Ama, todo es hermoso, tenemos muchos cantaderos nuevos y cantaderos sefaradín también, que cantan muy hermoso nuestra música, que siempre me parece que la música fue la bandera de la cultura sefaradí, lo que se conoce en primero, y después de esto la gente, no los académicos, además la gente de las casas, empiezan por esto y después quieren saber más y se meten en la cultura de una manera más grande. Y así Vamos a... Sí. Dime. No, quería que mostrara a la gente un video que tenemos muy hermoso y que después nos digas qué gentes están en este video, y quiero decir que la cantadera de este cante eres tú. Sí, de Tu Bishvat. Un cante de Tu Bishvat que se llama La Copla o El Debate de las Flores. Sí, gracias. Esto es lo que vamos a sentir. Alabar quiero al Dios que es grande de lores y creó para los hombres muchas maneras de flores, y entre todas las mejores está la almizcle mí, sobre todo es de alabar al Jai Surjol a mí. Ayuntáronse las flores a alabar al Dios a una que las crió tan donosas, lindas sin falta ninguna. Sobre todo es de alabar a el Jai Surjol
trabajo en ellas, como dicen a la luna, y así dice cada una, no hay más mejor que mí, sobre todo es de alabar a el Jesús Jolamín, sobre todo es de alabar a el Jesús Jolamín. Y saltó la rosa y dijo, todas se queden a un lado, a mí me toca alabar al Dios grande y abastado, que de mí hacen charope, también azúcar rosada, en agua soy estimada, la cara lavan conmigo, sobre todo es de alabar al Jesús Jolamín, sobre todo es de alabar al Jesús Jolamín. Y saltó el azar con abrica graciosica, a mí me toca alabar porque soy valla y cortica, que de mí hacen jarabe, me comen con cucharica y toda la gente rica, la cara lavan conmigo, sobre todo es de alabar a el Jesús Jolamín, sobre todo es de alabar a el Jesús Jolamín, sobre todo es de alabar a el Jesús Jolamín, sobre todo es de alabar a el Jesús ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Tienes que excusarme que quedó un escrito en el ecrán y salió todo el tiempo. Amá, no lo podía quitar porque se interrumpe el video. Amá, qué hermoso que cantas. También estuviste convidada en los cantes que hicimos por Unidos por el Ladino, porque tienes una voz maravillosa. Cuéntanos un poco quién estaban en el video, en estas estampas, en estas fotografías que vimos. Bueno, justamente da fin con Matilda, como debe ser, que es la maestra y el alma de todo el sefardí en la familia y en la radio también, muy conocida y muy querida en la radio de tantas añadas y de muchos de los oyentes y amigos que se hacen amigos. Ella es muy sociable y siempre habla con todo el mundo. Y en este vídeo, justamente en la última que salíamos en el escenario, no sé si pudisteis ver que estaba Darío, Yael, el músico Pedro también, que fue en Melilla, justamente donde hicimos este hermoso concierto. Y al empecillo también salen fotos de otra actuación que hicimos en septiembre en Melilla también, que fuimos invitados por Mordejai Wanich, que también tanto hace por la cultura sefardí en Melilla, que es una personalidad que debemos reengraciar todo su labor, al que queremos mucho. Desde aquí también le agradezco. Y también sale él y sale mis hijos, sale Yael, la cantadera, sale Darío, que también toca los teclados y el piano. En los espectáculos salen muchas fotos con compañeros de la radio, de muchos programas, no son tanto con musafires, con personas invitadas en los programas. Sale la tía Abelina, la hermana de mi madre, que vino invitada y le hicimos un programa especial donde ella cantó y fue registrada, entrevistada. Y también sale en las fotos. Quería yo aparecer este vídeo especialmente para que se pueda ver un poco de nuestra historia en la radio, que hay muchas fotos, pero escogí algunas. Y también sale Joana Castaño, a quien también queremos mucho, y también desde aquí le agradecemos todo su labor que hace con los mancebos en la universidad, y también fuimos musafiras muchas veces
sobre todo mi madre, que es quien primo la conoció, siempre mi madre es la que conoce a toda la gente y traverso su amor a Sefarad, es que contagia este amor a las gentes y por esto también tenemos el placer de tener amigos como Rafa Cámara, también es Jaén, que es otra persona que labora muchísimo, como José Luis Chao en Rivadavia. Hay muchas personas, pero hay algunas que tenemos especial cariño porque hay una historia común y todos han partallado en este universo y es lo que creo más importante, que debemos de continuar siempre haciendo actividades, haciendo encuentros, y ojalá pueda ir yo a Argentina con los hijos o sola o lo que sea, pero bueno, está difícil ahora, pero ya veremos que en el avenir tenemos que continuar haciendo mucha actividad para que la lengua se siga difusando y la sigamos conservando, sobre todo los sefardim, a empezarla al mundo por entero, que es lo que la función también que hacemos tanto en los talleres que dimos como en las conferencias y en los programas, que es la función especial, es eso, difusar y empezar la lengua. Claro, porque vosotras salís por toda la España, bueno, Claro. ahora Matilda no, ama vosotras tenías usado de salir a actos, a universidades, a ciudades, a llevar en vivo a la gente la cultura muestra, las poesías, la lengua. Así es, y así vamos a continuar ahora con los chicos y también sola o con quien quiera que se pueda. No, que más al para esto. Más al grande que tienes de estos hijicos tan hermosos que ya se veían en la estampa, con esta madre que también es muy hermosa. No vamos a decir que ellos salieron de la nada, tú eres la madre. Muchas gracias. Y tú también que cantas hermoso, y es todas las cantaderas debemos de continuar haciendo toda la difusión y también difusando porque debemos de unirnos, porque somos muchos, pero tampoco somos tantos. Es que acá y en España hay mucho por hacer también en Sefarad, pero en el mundo por entero para continuar difusando la lengua y también las tradiciones, porque todo esto también sabemos que es de tradición oral, también escribir libros y poesías y continuar relatando, ¿no? Hay muchos relatos que damos a veces en la radio de Sefardim, que tenemos libros que nos cuentan tal, contó, no sé qué, y es muy interesante porque son... También en los programas hago uso de esto, de las historias reales de Sefardim que nos contan antes de la expulsión o después de la expulsión o en Turquía y en distintas partes del mundo por entero donde a la gente le place de poder sentir la lengua. ¿Y cómo ves el avenir del programa? Le veo un avenir muy hermoso porque el jefe Antonio Buitrago, que es el responsable, jefe de la Radio Exterior de España, nos quiere mucho a las dos y tenemos mucho apoyo y eso es lo más importante, que quiere que continuemos y que si el Dios lo quiere, que podamos continuar por muchos años más, todos los que hacemos los laboros por nuestra lengua y nuestra cultura, que hay mucho por hacer, mucho por dar, mucho por ofrecer, y es nuestro laboro que lo hacemos de alma y de corazón, igual que vosotros, que desde aquí vos quiero regraciar todas estas añadas de poner en Sefarad también los programas, que es una ancha difusión, y quiero regraciar de aquí a todo el mundo que nos da el apoyo y sobre todo a todos los oyentes, que a lo mejor hay algunos que van a ver esto o están viendo, porque también lo diré en el programa, para que puedan entrar a ver este encuentro de Al-Had tan hermoso, y creo que sería muy hermoso poder también sentir esta poesía que Matilda dedicó a la abuela Miriam, la bisabuela mía, de quien se embelló la lengua, que es una poesía muy hermosa también, que está con los arreglos de piano de Darío. Seguro. Ahora la vamos a sentir. Ama, quiero darte un poco lo que tenemos de mensajes muy amorosos. Ya desde temprano, cuando empecimos, Rachel Amado Bornik dice, qué alegría verte aquí, Rachel. Rachel, te place a ti, Rachel. También estaban alabando la cantica del Empecillo, que era yo con un cante, música mía, de Juan Carlos García Oyuelo. Muy hermoso también. Sí, que se llama Besos Defendidos, una cantica nueva que hicimos para un libro. Merci mucho a todos los que me dijeron que les plació la cantica y que se dieron cuenta que era yo cantando.
Bully Hassan que nos dice Vengaya en Bonora, Lili Marcelo y la Musafira de Luxo que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Bully está en Netanya, en Israel. Carlos Yebra López dice saludicos desde Londres, más al alto con el encuentro de hoy. Silvia Al-Hadef desde Israel, shalom a todos, qué alegría estar aquí con vosotros. Estos encuentros son muy importantes para mí y me gustan mucho. Muchas gracias. Lucas Jorge que nos dice que comprendo el ladino aunque no lo hablo, pero es un honor como oyente de Misión Sefarad tener a Rachel Barnatán, a quien saludo. Oh, Bravo. qué bien. Muchos saludos, muchas gracias a los oyentes. También había otro que decía que le placían mucho los cantes que salen míos también en los programas. Muchas gracias. Y gracias. Tenemos mensajes de YouTube y de Facebook. Adrián Toro Quintero dice shalom a vosotras, vuestras mercedes y todos en este día de Al-Had, que todo se tope con bien. También Pablo Ubner desde Uruguay nos dice que comprende muy bien el ladino porque es como un español. Tenemos hoy oyentes que no conocen el ladino como lo hablamos hoy en día, solamente aquellas cosas que recordan, en especial en América, ¿no? Que se habla tanto castellano, que recordan de sus antepasados, y está muy bueno que estén aquí. Merci mucho por venir. Lucas Jorge también dice felices 36 años y próximos 37. Felicitaciones. Sí, gracias. Seguro. ¿Qué más tenemos aquí? Eso no, ya te muestro, creo, Lucas. Me suena que sí, que ya hemos hecho mensajes. Sí, sí. Aquí, a ver qué más tenemos. Rachel que nos dice, tengo mucho cariño de Matilda y te rogo, Rachel, que le des un beso de mi parte. ¿Es Rachel Bornik? Rachel Bornik. Rachel Bornik, te mandamos besos las dos. Y a ti en especial, que ya tendremos alguna vez un otro encuentro, pero que te queremos mucho y todo tu labor que haces en Ladino Comunidad, y ya te tendremos en el programa en cerca. Igual que a Liliana y a Marcelo ya haremos algo también. Ama, tenemos una grande honor. Te va a mandar un mensaje de la grande y querida cantadera Eleonora Nogalberti de Argentina, que está aquí con vosotros. Qué maravilla. Y dice, qué grande placer sentir esta conversación que te representa un laboro de tantos años de Matilde Guiní de Barnatán y Viviana en una emisora oficial de la España. Muchas gracias, Eleonora, querida, que tanto la queremos. También estuvo en los programas hace no mucho tiempo con su nuevo libro, y así todos partallamos todas las novedades que nos van llegando. Gracias, Eleonora, también por todo tu labor. Corina Tuati que nos dice, fantástico programa y qué familia, todos artistas, con acabó. Gracias, muchas gracias. Hanna Pressman que nos manda saludos de Seattle y semanada buena y clara para todos. Tenemos un mensaje muy especial, unas palmas de Darío Meta, que es tu chico, no está aquí en el Zoom, está, me parece, o en Facebook o en YouTube. Darío, eres un músico extraordinario y verdaderamente te mando mis felicitaciones por tu arte que tienes, y además de acompañar a tu madre, tu arte, porque yo cuando tu madre mete los conciertos siempre estoy ahí en la internet para sentirte y admirarte grandemente. René Martín dice, me parece que pedimos un poco nuestra lengua porque nuestros padres y madres que hablaban solo en judío no nos entenderían hoy. Es porque, claro, la lengua de los de antes fue trocando. Claro. Querido René, esto pasa en todas las lenguas. Nosotros hoy no entendemos con nuestras edades que no son tan grandes, no entendemos lo que hablan nuestros hijicos en sus lenguas. Así es verdad.
Bueno, para esto Esto es para para... las palabras que no se entienden también los diccionarios, hay diccionarios en judeo español también muy buenos algunos. A veces es bueno meldar algunas palabras que uno las dicen de otro modo o viene de otro, según de donde sea el origen. Es bueno. Seguro, Muchas gracias seguro. por todos estos mensajes. De la parte que me toca a mí, gracias. Anel Pacé dice, puxados y no menguados, me plació muy mucho, Reushita buena, Forti Barocas desde la Turquía nos manda saludos de Estambul, y nos dice, bravo Rachel, y bueno, lo mismo que respondimos nosotros a René, hay unos cuantos mensajes que dicen una cosa semejante. Bueno, vamos a quedar aquí. Rachel, muchos besos a Rachel, también al tío Pocho, que le vi ahí a la familia, el hermanico de mi tío querido, hermanico de mamá, que estaba por ahí, antes lo vi. Muchos besos a la familia y a todos los amigos y a todos los oyentes que nos están viendo y nos van a ver en esto cuando ya esté colgado y se pueda ver, los que no pudieron ver hoy. Seguro. Vamos a sentir una poesía, la que decías la abuela Miriam, porque nos da mucho placer de sentir a tu madre. No me mandates mucho material sobre ti, más todo sobre Matilde. Entonces vamos a pensar una otra cosa para sentirte a ti más y más, que también meldas muy hermoso. Bueno. Dinia y Jica de Matilda eres, seguro. Muchas gracias. En un viejo recodro me dijeron las almas de venir a este mundo a traer sus palabras. Y en otros verbos digo que cuando abrí los ojos en la abuela Miriam me careció el judesmo, para que no se piedra, por mor que siempre viva, cale amar esta lengua en despierta y dormida. Si la lengua es tesoro de memoria o es sueño, si es un grito, un cante, esto lo sabe el cielo. Mozos, ¿cuál lo sabemos? Que semos grande pueblo de los antepasados y el legado herederos, la voltimos con ellos que en nosotros tornaron con grande sentimiento por las aguas y el fuego. Qué maravilla, bendita sea tu madre, que nos da estas cosas tan hermosas, que no nos manque nunca. Eso, amén, amén. Y te quiero agradecer especialmente tanto a ti como a Marcelo y al Centro Cultural Sefardí de Buenos Aires por estos hermosos encuentros de Al-Had, que si querés más adelante podemos hacer un otro y meter alguna poesía mía. Me quise dar el protagonismo a ella, que no puede estar ahora, entonces mejor su poesía, que además es hermosa, de verdad. Además estará en casa y nos va a mirar. Sí, eso sí, seguro. Lo veremos juntas. Bueno, Rachel o Vivi, como te llama la familia, merci mucho por estar en nuestro encuentro de Al-Had. Queríamos que las gentes que no conocían ahora se hagan fan, como se dice, eso, del sí, programa. Más fan. Ya tenemos muchos Emisión fans. Sefarad en la radio. Tenemos de escapar el programa, no se vayan, que vos voy a contar que vamos a tener voy a partillar con vosotros mi ecrán, vamos a tener el próximo Al-Had, vamos a celebrar el Día Mundial del Ladino con un programa especial de la Autoridad Nacional del Ladino. Vos quiero recordar que el Día del Ladino es 17 de marzo y nos viene muy bueno el Día de Al-Had, los cogió la autoridad para hacer el Día Mundial adentro de los encuentros de Al-Had. Esta próxima semana empiezan a trocar las horas, tanto en algunos lugares de América, más en adelante van a trocar en las Europas, así que por favor vos ruego de hacer atención a las horas.
siempre la referencia es la 1 del mediodía de Argentina, porque nosotros no tocamos la hora en todo el año. Así que si no estás seguro, mira de antes y no perderás este programa. Vamos a tener al profesor Edwin Ceruzzi con su conferencia Voces Olvidadas, canticas en ladino, en placas anticas, una cosa muy especial y valutosa, y la entrevista del doctor Eliezer Papo, algunos cantaderos y los cuenticicos de la querida Forti Barroca, unas consejicas que nos va a contar, música, videos y vosotros que sois el alma de este programa. Seguro que queremos que todos vengáis, convidar a todo el mundo a venir este día a celebrar el Día Mundial del Ladino. Claro que como cada semana vos acordamos de los filmes de programas pasados de YouTube, en youtube.com/sefarad o en sefarad.com/tv vas a encontrar este programa maravilloso y todos los programas que tuvimos atrás. Si vos queréis dar vuestro ayuda, podéis entrar en sefarad.com/encontros. Quiero sueltar a todos semana buena, a Rachel Barnatán. Otra vez, muchas gracias por estar aquí y nos despartimos hasta el Día Mundial del Ladino. Al vernos. Muchas gracias. Feliz Día Mundial del Ladino. Gracias a todos. Gracias. Todo bueno. Un beso a ti, Rachel, y a tu mamá te robo. Dije el ladino a todos. Igual. Y por ti yo viviré.